Dos proyectiles son impulsados horizontalmente con una misma dirección y sentido. A uno de ellos se lo impulsa a una altura a del suelo con una velocidad a, mientras que el otro lo hace con una altura h del suelo y una velocidad b de b. Ambos están situados en una misma vertical y son impulsados simultáneamente. Si se desea que ambos proyectiles impacten a la vez en un blanco en tierra y se ajustan las velocidades de modo que la velocidad A sea, raíz de 2 por velocidad de b. ¿Cuánto más alto debe impulsarse el proyectil B respecto del avión A? Entonces, el proyectil B ya sabemos que va a ir más alto del avión A. Entonces pongo el proyectil B y tengo el avión. Bueno, voy a hacer directamente dos círculos porque no soy bueno dibujando. Proyectil B, el avión A, ¿no? Entonces, el avión, ambos tienen una velocidad con la misma dirección y sentido, se mueven horizontalmente y son impulsados horizontalmente. Entonces van a caer así, ¿no? Entonces, este tiene el A, este va a tener una velocidad A que va a ser igual a raíz de 2 por la velocidad del B. Y este va a tener una velocidad B. Raíz de 2, 1,414 es raíz de 2, por si no sabían. Bueno, entonces tenemos esto así, ¿no? Entonces voy a poner acá directamente raíz de 2 por velocidad en B. Entonces, vamos a escribir el movimiento del B. Para el B, tenemos que la distancia en X va a ser la velocidad B por el tiempo. Y tenemos que la distancia en Y, o sea, la altura, en realidad, vamos a llamarlo altura B, va a ser igual a la altura inicial, o sea, en realidad, la altura final, que va a ser la altura del B, va a ser igual a la altura inicial del B, más, la velocidad en Y va a ser 0, porque no hay velocidad en Y, está solo en X, entonces ponemos directamente menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para el proyectil A, hacemos las mismas, sabemos que la posición en X va a ser la velocidad del A, que va a ser raíz de 2 por velocidad B por el tiempo, y la posición en Y, o sea, la altura del A, va a ser igual a la altura inicial del A más la velocidad del A en el eje Y es 0, entonces sería menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, yo lo que quiero es que los dos impacten en un mismo objetivo en tierra. Por lo tanto, lo que tendría que ver es la diferencia de altura. Esto está mal redactado porque dice que ambos proyectiles impacten a la vez en un blanco en tierra. Como están a diferentes alturas, es imposible que caigan a la vez al piso, porque están a diferentes alturas. Y como la aceleración para los dos es lo mismo, que es la gravedad, siempre el que está más abajo va a caer antes, pues aceleran con el mismo ritmo, ganan la misma velocidad, etc. Entonces, lo importante es, lo que no sé si importante es que impacten en un blanco en tierra. Entonces va a caer primero uno y después el otro. Lo importante acá es que la distancia en X en ambos proyectiles va a ser la misma. Entonces, la la posición final en ambos también va a ser la misma, que va a ser 0, porque la altura final yo quiero que sea 0. Entonces acá pongo 0 y acá pongo 0. Entonces, si despejo el tiempo, puedo despejar este tiempo como t igual va a ser la altura inicial del b por 2 dividido g y de esto la raíz. Y acá también puedo despejar el tiempo como 2 por la altura inicial del a dividido g y de esto la raíz. Si lo reemplazo en las fórmulas, me queda que la distancia va a ser igual a la velocidad b por, y en vez de tiempo escribo 2 altura inicial b sobre g, raíz, y esto tiene que ser igual a la distancia misma, distancia en X, pues va a ser el mismo recorrido en X que quiero que hagan para que caigan el mismo blanco. Y esto va a ser igual a esta distancia, que va a ser la raíz de 2 por la velocidad del B por el tiempo, que el tiempo va a ser raíz de 2 por altura inicial A sobre G y de esto la raíz. Entonces, si reorganizamos esto, nos queda que la velocidad del B por la raíz de la altura inicial de B por 2 sobre G raíz tiene que ser igual a la raíz de 2 por la velocidad del B por 2 sobre G raíz por altura inicial de A
raíz. Simplifico. 2 raíz de 2g, raíz de 2g, velocidad b. Elevo al cuadrado de los dos lados, esto al cuadrado por esto al cuadrado, y me queda que la altura inicial de b tiene que ser igual a 2 veces la altura inicial de A. O sea que el proyectil B tiene que estar al doble de altura que el proyectil A para que caigan en el mismo lugar. Continuamos. Nicolás se encuentra entrenando para un torneo de tenis. Está practicando pegando hacia una pared una y otra vez. Una pelota sale de su raqueta a una altura de 60 centímetros sobre el suelo y con un ángulo de 80 grados respecto a la vertical. Entonces, hacemos nuestro eje de coordenadas. Tenemos acá más y, acá más x. Entonces, a 0,6 metros, que es 60 centímetros, sale la pelota de su raqueta con un ángulo de 80 grados respecto a la vertical. Entonces, para no complicarnos, si el ángulo este es 80, el ángulo este va a ser 10 grados. Para no complicarnos, porque era respecto a la vertical. Entonces, ¿por qué 10 grados? Porque el total es 90. La rapidez de la pelota al alejarse de la raqueta es de 20 metros sobre segundo. Y tiene que recorrer una distancia de 10 metros antes de llegar a la pared. Entonces la pared va a estar a 10 metros. Me preguntan a qué altura sobre el suelo golpea la pelota esa pared. Y después me preguntan si la pelota está ascendiendo o descendiendo en el momento del impacto. Para esto lo primero que vamos a hacer es averiguar las velocidades. La velocidad en i va a ser igual a la velocidad inicial en i, perdón, va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. La velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Después, para el primero, ¿a qué altura sobre el suelo golpea la pelota esa pared? Yo sé que la distancia en x va a ser la posición inicial más la velocidad en x por el tiempo. En vez de velocidad en x voy a escribir directamente velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Y la posición inicial es 0, así que la borro. Entonces yo lo que quiero saber es cuánto tarda en llegar a la pared. Y sé que tarda, sé que son 10 metros, entonces hago la posición dividido la velocidad inicial por el coseno del ángulo y me va a dar el tiempo, que va a ser 0,51 segundos. A ver si se nota esa S. 0,51 segundos. Esa va a ser la velocidad, el tiempo que tarda en recorrer los 10 metros. Entonces tengo que ver cuál va a ser la altura. Entonces la ecuación de la altura del movimiento en i va a ser la posición final, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad en i por el tiempo. En vez de velocidad en i voy a escribir velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El tiempo lo sé, la velocidad inicial lo sé, lo único que es la altura inicial importante tenerla en cuenta, que es 0,6 metros. Entonces, como sé todos estos datos, los reemplazo y me da la ecuación, me da un resultado de 1,07 metros. Y esa va a ser la altura respecto al suelo con la que golpea la pared. Como ven, es muy sencillo. Siguiente, en el 2 nos pregunta si la pelota está ascendiendo o descendiendo al momento del impacto. Como sabemos que la pelota va a tener un recorrido así y el impacto es a los 10 metros, si sacamos el impacto, o sea, si sacamos el tiempo de la altura máxima, sabemos el tiempo de la altura máxima, vamos a llamarlo t. Si este t es mayor a 0,51, entonces cuando golpea la pared, que es a los 0,51 segundos, va a estar subiendo, porque la altura máxima la conseguiría después. En cambio, si este tiempo es menor a 0,51 segundos, sabemos que lo agarra, que la golpea cuando está descendiendo. Porque cuando golpea la pared va a ser después de llegar a la altura máxima. Entonces, ¿cómo sacamos el tiempo de la altura máxima? Va a ser cuando la velocidad es 0. Y yo sé que la velocidad en i va a estar dada por la velocidad inicial en i menos la gravedad por el tiempo. Entonces, cuando esto es 0, si esto es 0, me queda que la gravedad por el tiempo tiene que ser igual a la velocidad inicial en i. Despejo el tiempo, me va a quedar velocidad inicial en i dividido la gravedad. Esta velocidad inicial en i es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Si hago esta cuenta, me da que el tiempo va a ser de 0,35 segundos. Por lo tanto, está descendiendo. ¿Por qué? Porque la altura máxima es en 0,35 segundos. Entonces ahí empieza a descender y a los 0,51 se la da con la pared.
Por lo tanto, está descendiendo. Y esa va a ser nuestra respuesta. Vamos con el siguiente. Se lanza una flecha en un campo buscando obtener el máximo alcance Rmax. ¿Cuál es la altura del proyectil cuando su distancia horizontal respecto al punto de lanzamiento es un 20% de su máximo alcance? Expresar el resultado únicamente en términos de Rmax. Bueno, habíamos visto antes, en un problema anterior, que el Rmax es cuando el ángulo es igual a 45 grados, ¿no? Entonces, acá lo que nos piden es cuál va a ser la altura del proyectil cuando la distancia horizontal respecto al punto de lanzamiento es un 20% de su máximo alcance. O sea, si hacemos esto así y esto así, más y más x, sale algo así. Este es el máximo alcance. Y cuando es un 20% del máximo alcance, o sea, ¿cuál sería la altura acá? Esto sería el 20% y esto sería la altura que nos preguntan. Entonces, sabemos que para conseguir el Rmax, esto implica que el ángulo va a ser igual a 45 grados. O sea, que la velocidad en y va a ser igual a la velocidad en x, la velocidad inicial, que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. O sea, la velocidad inicial sobre raíz de 2. ¿Por qué va a ser la misma? Porque si se fijan, si el ángulo es 45 grados, es un cuadrado, entonces la velocidad en y, este coso de acá va a ser lo mismo que este de acá, porque es un cuadrado de 45 grados. Entonces, ¿cómo sacamos el Rmax? Nosotros sabemos que el radio máximo va a ser igual a la velocidad en x, que va a ser igual a la velocidad inicial sobre raíz de 2, por el tiempo. Y también sabemos que el tiempo que tarda en hacer todo este radio va a ser, lo sacamos con la ecuación de I igual E inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Que si sabemos que esto es 0 y esto es 0, nos queda que 0 es igual a esto. Pasamos el 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado sumando, entonces nos queda 1 medio de gravedad tiempo cuadrado igual a velocidad inicial en I por el tiempo. Tiempo se me va con el cuadrado y me queda, puedo pasar velocidad inicial en I es velocidad inicial sobre 2, sobre raíz de 2, perdón. Paso el 2 multiplicando, me queda que t va a ser igual a 2 sobre raíz de 2, que esto es raíz de 2, si hacen la cuenta, por v0. Ya pasé el 2, ahora paso la g dividiendo, y eso va a ser el tiempo. Entonces, el Rmax, en conclusión, va a ser la velocidad inicial sobre raíz de 2 por el tiempo, y el tiempo va a ser la raíz de 2 por la velocidad inicial sobre g. Esto se me va con esto, me queda que el radio máximo va a ser la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Entonces, eso ya está. Miren, tenemos mucho espacio, así que lo voy a dejar. Ese es el radio máximo. Ahora, ¿cuál sería la altura respecto al punto de lanzamiento cuando vamos un 20% del alcance? O sea, cuando la posición en x se iguala velocidad inicial al cuadrado sobre g. Y se acuerdan que la posición en x estaba dada por la velocidad inicial sobre raíz de 2 por el tiempo. O sea que si la posición es un 20% de esto, un 20% equivale a un quinto, dividido 5. Entonces sería esto dividido 5g. Simplifico esto con esto, paso la raíz de 2 para allá, entonces me queda que el tiempo sería la raíz de 2 por la velocidad inicial sobre 5 por la gravedad. Ese sería el tiempo de la altura máxima. Entonces, ¿cuál sería esta altura máxima? Bueno, la altura máxima, si se acuerdan, la posición en i está dada por la posición inicial en i más la velocidad en i inicial, que la voy a llamar directamente velocidad inicial sobre raíz de 2 por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La posición inicial era 0, entonces la podemos descartar. Entonces esta altura va a ser, ¿se acuerdan que antes recién lo que habíamos sacado era el tiempo cuando estábamos un 20% del rango máximo? Entonces la altura va a ser en este caso la velocidad inicial sobre raíz de 2 y en vez de tiempo escribo esto. Entonces escribo por raíz de 2 por velocidad inicial sobre 5 por la gravedad
menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo al cuadrado era la raíz de 2 al cuadrado, o sea 2, por la velocidad inicial al cuadrado, sobre 5 al cuadrado, por la gravedad al cuadrado. Este cuadrado con la gravedad se me simplifican. Bueno, voy a dejarlo así, gravedad, cuadrado, raíz de 2 al cuadrado. Entonces, me queda que y va a ser igual a... Acá, fíjense, raíz de 2 con raíz de 2 se me simplifica, entonces me queda velocidad inicial al cuadrado sobre 5g, que si se fijan es, bueno, es el 20, no es nada eso, no importa. Menos, si tenemos un medio por raíz de 2 al cuadrado, esto se me va con esto y el 1 medio se me va con el 2, entonces me queda g por b0 cuadrado sobre 5 al cuadrado por g al cuadrado, este cuadrado se me va con esta g, y el 5 al cuadrado era 25. Entonces me queda esta resta. Lo que voy a hacer es multiplicar por 5 acá, arriba y abajo, entonces me queda 5 y 25, cosa que me queda 4 25avos de b0 cuadrado sobre g. Y resulta que b0 cuadrado sobre g, si se acuerdan, era el rango máximo. Entonces esto va a ser igual a 4 25avos de r max. Y eso va a ser la altura que me piden.